Hace escasas semanas el mercado futbolístico italiano se remecía por el fichaje de la estrella local, Mario Balotelli, que comenzaría a vestir la camiseta del popular AC Milan. Este fin de semana hay elecciones italianas. Estos dos hechos tienen un punto en común. Silvio Berlusconi, presidente del equipo en cuestión, no duda en utilizar todas las herramientas para promocionar su candidatura y eterno regreso al gobierno de la península. Ya lo dijo una vez Winston Churchill, los italianos pierden las guerras como si fuesen partidos de fútbol y los partidos de fútbol como si fueran guerras. Solo un simple ejemplo de una campaña italiana que ha tenido de todo: renuncias, regresos, promesas de devoluciones de dinero, acusaciones cruzadas y finalmente el eterno populismo, ese que es solo uno de los adjetivos con que se pretende denostar al adversario. Candidatos, uno que regresa en medio de escándalos y juicios en su contra, otro que aseguró no ser un político, un humorista que asegura barrerá con todas las estructuras y un favorito que necesita el hoy dificilísimo consenso. El diario inglés The Guardian dijo esta semana que había 6 problemas en Italia: economía, corrupción, crimen organizado, apatía política, desempleo y hasta machismo. Le agrego más: solo un gobierno ha durado todo su mandato desde 1945. Sí, desde la Segunda Guerra Mundial. De Italia hablamos en Cable a Tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este Cable Tierra, donde le damos un poco de contexto a esas noticias internacionales que dan vuelta por toda la semana. Yo estoy muy bien acompañado. Vamos a partir por las damas. Lucía Damer, bienvenida a Cable Tierra. No, muchas gracias. Lucía Damer, les cuento quién es. Ella es socióloga y doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Leiden, directora ejecutiva del Consorcio Global por la Transformación de la Seguridad, especialista en temas de seguridad, violencia urbana, participación comunitaria, investigadora de la Universidad de Santiago de Chile, entre otras cosas. También investigadora de la Universidad de Chile, de Georgetown University y Woodrow Wilson Center. ¿Cómo está? Bienvenida acá a la Tierra. Todo muy bien, muchas gracias. Y a mi derecha, más a la derecha, en sentido geográfico, se entenderá, Ricardo Israel nos acompaña. Gracias por la invitación. No, por favor. De profesión abogado, tiene un magíster en Latin American Government and Politics, doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Essex, Inglaterra, y licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona, de España. Bienvenido también acá a la Tierra. Muchas gracias. Bueno, ya lo dijimos en la introducción, hoy vamos a hablar de Italia, que este fin de semana está con elecciones generales y unas elecciones que se mueven en un contexto bastante particular. Hay 4 candidatos principales que arrancan con cierta ventaja, uno que está con más uno sobre los otros, pero tenemos también la vuelta de Berlusconi entre medio, hay mucho tema que conversar. ¿En qué contexto llega estas elecciones? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Lucía Damet. Sí, a ver, esta es una elección que vuelve a mirar todo sobre Europa. No es una elección intra-italiana, sino es una elección con importancia regional por varios motivos. Primero, porque se está discutiendo cómo salir de la crisis. Si bien hay algunas alternativas más tecnocráticas, más economicistas, hay algunos que están planteando más bien ir por el lado del mayor gasto, de devolver los impuestos, de terminar con todo esto que le llaman, entre comillas, la influencia alemana, e incluso en el caso de Berlusconi se podría llegar a hablar de la salida de la eurozona. Entonces miras la importancia de Italia, también en la importancia de lo que puede llegar en otros países a pasar en el futuro muy cercano. Es una elección entonces que se define si queremos más Europa o más nacionalismo en el fondo. Ese es un elemento importante. Segundo, es absolutamente determinante para el futuro económico de Europa. Hay países que lo están haciendo muy mal, pero olvidamos la otra parte, países que lo están haciendo muy bien. Y Italia es lo suficientemente grande como para marcar la diferencia en el futuro económico de Europa. Otro país con una economía grande como España está mal, y Italia podría marcar la recuperación italiana, y por eso es importante. Es una elección no solo de importancia italiana, sino de importancia internacional, y obviamente puede afectar la relación económica internacionales de Chile e incluso la propuesta de Obama de tener un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Sí, se viven horas clave en Europa, por lo mismo que ustedes dicen. ¿Tiene impacto, por ejemplo, en lo que puede pensar toda Europa? Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones francesas, cuando François Hollande se decía que podría enemistarse incluso con Angela Merkel. Finalmente no sucedió así, pero que en el fondo cuánto gasto tiene el Estado versus cuánto le hacen caso a las directrices de Alemania, por ejemplo. Y hay un elemento también llamativo. Es lo que significa este cómico Beppo Grillo. ¿En qué sentido? Es un movimiento derechamente antipolítico. Sí. Un equivalente al de los argentinos que se vayan todos.
¿Por qué? Porque junto con la crisis en Europa han llegado muchos movimientos extremistas que han tomado, aún en países tan importantes como Holanda o como Austria o como Noruega, sectores importantes de la votación, pero son movimientos con un programa derechamente racista, antieuropeísta, antiinmigrante. Aquí viene un programa que rechaza a la política y a los políticos en general, y eso es un elemento novedoso que no se había dado de la misma forma. Tenemos, Lucía, le voy a preguntar de inmediato, pero tenemos a Pierluigi Bersani, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Beppe Grillo, los principales, por supuesto. ¿Cómo ve usted el contexto? Cada uno, si bien se parecen, todos son parte de la política italiana, representa ideas muy, muy distintas uno del otro. Sin duda. La última encuesta que fue prometida de publicar dice que ganaría Bersani. ¿Dónde ubicamos a Bersani para que la gente entienda? Bersani es la centroizquierda, es la centroizquierda. Después en el centro está Monti, que es el ex primer ministro, y después, digamos, en la derecha, hacia bastante más la derecha, estaría Berlusconi, y como decía bien Ricardo, hay otros grupos menores, y después está Grillo, que yo creo que Grillo también tiene una importancia regional, porque, a ver, primero nadie sabe quién va a ser el primer ministro si es que gana él, porque él ha dicho que él no quiere ejercer liderazgos autoritarios. Segundo, todo es decidido por internet. De hecho, los candidatos a senadores se decidieron por YouTube. Entonces tú tienes ahí como el voto, el grito, ya ni siquiera el voto, sino como el grito de protesta frente a una política totalmente enmarcada en lo que es Berlusconi, que digamos tiene un rol fundamental en una política de farándula, en una política basada en la corrupción, en una política donde en el fondo la justicia parece que no es justicia para nadie, con unos tremendos contenidos racistas, misóginos. Entonces aparece este grupo, y lo más interesante es que Grillo, que uno lo ve en internet y uno podría llegar a pensar que no tiene ni un voto, digamos que es como un grito de protesta solitario, tiene casi tanto porcentaje de voto como el centro, Monti. Claro, y por el sistema político italiano obliga posteriormente a buscar consenso entre los partidos, y ahí la figura de un movimiento como el de Grillo puede ser importante. La duda, como todo movimiento de protesta, y lo vimos en la primavera árabe, si el día del voto, por no tener el hábito, van a acudir a votar. Muchas veces estos movimientos de protesta, ocurrió en Argentina, que se vayan todos y al final no se fue nadie, va a tener realmente resultados. A lo que hay que agregar, a lo que muy bien decía Lucía, es las peculiaridades del sistema italiano. Dos, una, que siendo un país desarrollado, son extraordinariamente lentos, al igual que el resto de su burocracia, en entregar los resultados. En Chile y en la mayoría de los países latinoamericanos sabemos los resultados mucho antes de lo que lo saben los italianos con lo suyo. Y segundo, la última reforma electoral dejó un sistema que es muy debatido, no al nivel de nuestro sistema binominal, pero dentro de Italia muy debatido. Hay un bono para el que saca la primera mayoría. Entonces, aunque no obteniendo la mayoría absoluta, puede obtener la mayoría hasta con un 30 y tantos por ciento en ambas cámaras, en el Cámara de Diputados. Perdón, sí. ¿Por qué? Porque en el Senado el bono es región por región. De acuerdo, sí. Entonces eso lo obligaría, y por eso se habla que para Bersani, que es la centro izquierda, que es una mezcla que va desde democracia cristiana hasta el viejo Partido Comunista, esto, y que de él se esperaba hace un mes que iba a ser el candidato seguro, pero la irrupción de Grillo y sobre todo Berlusconi ha sido tal que ha ido descendiendo a algo que parecía fácil. Pero ¿cuál es el problema? Que eso seguramente lo obligaría a negociar con Monti, y su gran promesa de cambio económico quedaría lo mismo que tú mencionabas de Hollande en Francia. Al final va a haber un cambio político, pero nada va a cambiar en las promesas electorales que se hicieron, porque Monti exigiría mantener la política económica. Lo mencionó usted, hay un actor primordial en esto, que no necesariamente el que hoy va liderando la encuesta, pero sí, sin duda, es el más conocido de todos, Silvio Berlusconi. ¿Quiere conocer quién es y por qué está hoy día en estas elecciones? Lo vemos en la nota de Pablo Cuellar. Aunque Silvio Berlusconi canta en francés, su relación con el país galo no ha sido la mejor. Pienso que no hay que tomarse demasiado en serio las posibilidades de Berlusconi. Y es que en Europa, como en toda Italia, la gente o lo quiere o lo odia. Este ex primer ministro y empresario italiano nació en 1936.
Formado en una familia de clase media, estudió leyes, pero desarrollaría gran parte de su vida en los negocios. Compró canales de televisión, diarios, empresas de construcción, servicios financieros y hasta el popular equipo de fútbol AC Milán. Millones y millones que ya a comienzos de los 90 lo convertirían en el hombre más rico de Italia. Actualmente su patrimonio es de 6.000 millones de dólares. El Tribunal Penal de Milán condenó a Silvio Berlusconi, Pero tanto como su dinero han sido sus escándalos. Silvio Berlusconi ha sido acusado de estar ligado a la corrupción, abuso de poder y hasta conexiones con la mafia, aunque más tarde se le sumaría abuso de menores y facilitar la prostitución, aunque él solo admite interesse di calcio, ama la vita, ama divertirsi, sa sorridere, ama gli altri, degli altri ama soprattutto le belle donne. En total, Berlusconi ha tenido más de 30 procesos judiciales. Nunca ha sido llevado a la cárcel. Ese es el verdadero problema de Italia. Nunca sabremos si es culpable o no. Ha sido 3 veces primer ministro ligado a la derecha italiana y muchas veces ha logrado cautivar al electorado. Si bien su política se basaba en el incremento económico, la actual crisis europea provocó su dimisión en 2011. A finales de 2012 dijo que volvería a la política, según él, por el sentido de la responsabilidad. Pablo Cuellar, CNN Chile. Bueno, lo dijo Berlusconi. Él viene a la política por el sentido de la responsabilidad cuando había dicho que no iba a volver. La pregunta está clara. ¿Viene por el sentido de la responsabilidad Berlusconi? ¿Por qué viene? No, a ver, hay varias hipótesis. La principal es que viene para tener un nivel de importancia política que le genera un nivel de inmunidad judicial. Por todos estos casos que veíamos en la nota. Por todos estos casos que tiene, además mucha importancia en términos de los roles políticos que va a jugar. No hay que olvidarse que hay instalado un sistema con varios niveles, digamos, considerados bastante corruptos. Pero además también es interesante, él ha dicho que si gana no va a ser el primer ministro, sino que el primer ministro va a ser ministro su segundo, de Economía, dijo. Que él lo que quiere es ser ministro de Economía, y eso es importante porque hoy en día estamos en una Europa muy deprimida y le manda una carta a nombre personal a cada uno de los italianos la semana anterior diciéndole: Lucía, te voy a devolver toda tu plata que has pagado si yo gano, dime dónde quieres que te la deposite. Pero los impuestos. De los impuestos, claro, que puso Monti. Entonces empieza también a jugar el rol de, entre comillas, ministro de Economía, que es lo que él dice que quiere hacer. Berlusconi está ahí por fines mucho más individuales que grupales, pero está teniendo una estrategia comunicacional y política que pareciera que le da resultado, por lo menos para jugar un rol no ganador, pero por lo menos importante, ¿no? Él llegó a la política por un motivo que se mantiene, no ir a la cárcel, y lo ha conseguido hasta el día de hoy. En segundo lugar, estas elecciones son importantes también en otro sentido. Le dan legitimidad democrática para cualquier movida a quien quiera ser electo, porque Monti no fue electo por nadie. En la muy democrática Europa, claro, hay 2 jefes de gobierno que fueron impuestos por los mercados en la peor época de la crisis. Es un gobierno Grecia, técnico el de Monti. Y Monti. Exacto. Los mercados, con la amenaza de cortarle todo crédito en el peor momento de la crisis a Italia, consiguieron lo que no había conseguido en ninguna elección: votar a Berlusconi. Ahora, con la situación económica, él reaparece y desde base muy pequeña, en 2 meses, él ha crecido mucho. Claro, él con el discurso de que se ha hecho todo mal y que no se le debió haber hecho caso a lo que decía Europa en ese momento. Ahora que la cosa se solucionó un poco en términos económicos. Berlusconi fue la respuesta italiana al tercer gran momento después de la Segunda Guerra. El primero fue después de la Segunda Guerra Mundial. El primer enfrentamiento electoral comunismo, capitalismo, Oriente-Occidente se dio en Italia. Democracia cristiana versus el Partido Comunista, que era el más poderoso. Es el primer momento que constituye un sistema de partido que sufre una segunda crisis, un segundo momento vital en la década de los 70. ¿Qué viene en la década del 70? Una oferta novedosa del principal partido comunista de Occidente, el compromiso histórico o eurocomunismo, que hablaba de una gran alianza con la democracia cristiana. Eso termina en un movimiento terrorista de ultraizquierda, la Brigada Roja, claro, y en la muerte de Aldo Moro, que hoy día sabemos que era el hombre que estaba detrás de estas negociaciones. Y la tercera es la crisis que da origen a Berlusconi, el Tangentopoli, o sea,
el movimiento de los jueces y fiscales, que en Italia son el balance necesario para los abusos de los políticos y de las mafias. En ese caso, desaparecieron partidos tan históricos como los socialistas o la democracia cristiana. Y así, como comentábamos, la respuesta a la crisis política en Venezuela fue el comandante Chávez, a la del estado de California fue Arnold Schwarzenegger, un actor de Hollywood, en Italia fue el Cavaliere, Berlusconi. Lo que no sabemos, si de esta va a surgir una nueva configuración política o se va a mantener más o menos lo mismo que existe. Bueno, vamos a seguir hablando de Berlusconi y de los otros candidatos que también tienen bastante que decir, y de mafia, de crisis italiana, de crisis económica, en fin, de todo en Cable a Tierra. Bueno, hemos hablado de Italia, de las elecciones y mucho tiempo también de la sociedad y de Silvio Berlusconi, pero nos falta un personaje importante, el que está hoy cerca del 35% de las encuestas. Vamos a ver una gráfica de quién es este personaje. Aquí tenemos el máximo candidato, señores y señores, él es Pierluigi Bersani, 62 años, diputado, secretario general del Partido Democrático, ubiquémoslo en la centro-izquierda para que usted entienda, 3 veces ministro de Desarrollo Económico, Transporte e Industria, y ahí lo decíamos, 35, 38, 34% de las encuestas, depende de quién lo diga. Ese es el hombre que va liderando la encuesta y el que probablemente podría regir los destinos de Italia, pero tiene que buscar acuerdos necesariamente por el sistema político italiano. Explíquenos un poco a ver quién es esta persona y qué podría esperarse de un eventual gobierno de esta persona. Bueno, Bersani, primero que nada, viene el comunismo, lo cual le permite mantener esta alianza de centro-izquierda, ¿no? Segundo, es un hombre reconocido por sus capacidades de analista, de investigador. Han sacado todos a relucir que su tesis de doctorado fue sobre el tema de la iglesia. Siempre habla de Juan XXIII, digamos, tiene como un mundo que es importante hoy día en Italia frente a lo que uno ve de la farándula y de la poca rigurosidad, pero también tiene el problema que es como demasiado serio frente a una política que tanto por izquierda con Grillo como por derecha con Berlusconi se ve mucho más atractiva en términos visuales, en términos comunicacionales. Entonces como que es un candidato bueno y serio para una Italia que verdaderamente requeriría eso, pero que por otro lado ha quedado un poco sin mensaje. Y no es menor que él hace un par de días dijo, hasta mi misma gente me pide que proponga tonterías, pero no lo voy a hacer. Sí. ¿Qué le queda a Bersani, por ejemplo, por eso mismo? Leí una estadística, un tremendo porcentaje de los italianos no cree en la política, está desencantada, por lo tanto surgen figuras como la de Berlusconi y como la de otros populismos que bien pueden arrastrar, en este caso la de Pepe Grillo. Sí. ¿Qué puede hacer Bersani ante esto de Grillo y Berlusconi a ambos flancos? Probablemente ya no lo hizo, porque... Pero va a tener que gobernar después, por supuesto, lo de él es un recordatorio de que no hay elección ganada hasta que no comienza la campaña. Cuando renunció Monti, nadie dudaba que iba a ser un paseo para Bersani, y uno ve lo mucho que se le ha complicado. Sigue teniendo las primeras posibilidades, pero lo que parecía que iba a ser un paseo fácil, se le ha complicado. Ahora, una vez, si él llega al gobierno, probablemente va a mover una repetición de lo de Holanda. Es decir, las promesas hechas de acabar con los recortes y con la situación terriblemente difícil de desempleo y de sufrimiento económico para los italianos, al igual que en Francia, no la va a poder cumplir. Y probablemente, como decíamos, va a tener que aliarse con Monti. Representa una vieja estructura de partidos, tiene esa ventaja, tiene presencia en el mundo sindical, en el mundo social, es un hombre serio, pero es muy difícil que el rumbo económico que le ha impreso Mario Monti vaya a cambiar en Italia. Tiene la gracia a él que puede ser un Mario Monti sin ser Mario Monti, en el fondo sin esa atadura de tener estar catalogado como gobierno técnico y puede responder un poco más, tiene mayor conexión con el mundo social, entonces puede ejercer las políticas que pide Europa sin estaría siendo electo, pero para una persona de esa trayectoria aplicar este tipo de política no es algo que lo enorgullece. Uno ve que un Rodríguez Zapatero prefirió retirarse de la política antes de continuar pagando el costo de lo que ocurrió en España. Entonces, esa es la situación que se enfrenta Bersani, y aunque gane, la situación no ha cambiado. Lo que no sabemos si va a haber, como en otras épocas anteriores, como ocurrió en la década del 90, una posible derrota de él, pueda ocurrir un gran boom
que termine con todo vestigio del viejo sistema partidario italiano. Hemos hablado de un descontento, de un malestar general, incluso de una crisis económica. Repasemos un poco las cifras de Italia y veamos dónde está parado este país. Aquí tenemos, ahí está, Italia, son los datos, tiene una población de 61 millones de personas, un PIB per cápita de $30.000, tiene un desempleo del 11%. Vamos a ver que ese desempleo es mucho mayor en los jóvenes e incluso mayor en las mujeres. Tiene la octava deuda pública más grande del mundo y la novena mayor deuda pública en el mundo, en el mundo. Eso es Italia. Explica un poco toda esta cifra, esta crisis en que está, este desempleo, hasta machismo, incluso lo dijo el diario The Guardian hace muy poco en un artículo, por cómo está, por qué está tan desencantado. Está el crimen entre medio también, hay muchas cosas. Sí, hay un enorme desencanto en el mundo de la política, en el mundo. Italia no es una excepción, pero evidentemente Italia lo que está mostrando es también el resultado de muchos años de gobierno, como bien lo mostró la nota, de gobierno de Berlusconi, con toda esta bunga politics, que era, digamos, una política de denostar a las mujeres, pero además de eso el crimen organizado, algunos dicen que terminó en Italia, pero en realidad lo que hizo fue mutó hacia empresas mucho más consolidadas, metido en temas de transporte público, metido en términos de salud. No hay compra que se haga en Italia que no termine vinculado a la camorra. Dejó de ser un tema de delincuencia pura, en el fondo. Lógico. Exactamente. Se metió dentro de la naturaleza social italiana. Entonces ahí tú dices, bueno, los políticos, ¿quién les paga la campaña? Hay una sensación como generalizada de una enorme apatía política, que además creo, y seguramente Ricardo lo va a tratar con mucho más destreza, pero hay además dos países. Uno habla de la Italia, pero tú tienes una Italia en el norte, industrial, más consolidada, y una Italia del sur, donde la gente está migrando, con enormes problemas más bien sociales y económicos. Eso es muy clave. A pesar que es una de las culturas más antiguas del mundo, basta pensar en los romanos, como Estado es más joven que Chile. Sí, claro. Solo en la reunificación en los 1870, al igual que en Alemania, se reunificó Italia bajo la Casa de los Saboya. Hoy día no es monarquía, y hay un tema entre el norte y el sur. Sí. El norte, sobre todo la Lombardía, la zona cercana a Suiza, tienen niveles de desarrollo de la Europa del norte, y el sur tiene niveles tercermundistas. Entonces hay una rabia muy grande en dos lados, los que se sienten muy pobres y aquellos que creen que le pagan a los otros los beneficios sociales. Además, esta ha sido una elección plagada de escándalos. Hasta hace un par de meses atrás era fácil aislar a Berlusconi, pero Berlusconi está pasando desapercibida. Casi todos los grupos políticos, incluso Barzani, que parecía tan serio, ha sido muy afectado porque no se esperaba de su sector algo vinculado a un conocido grupo financiero de ese sector, que es Monte dei Paschi. Entonces eso lo ha afectado mucho, como también en el otro sector el tema de el presidente de la Lombardía, que estaba vinculado a un grupo de poder muy importante del Vaticano, que es Comunión y Liberación. De hecho, el único factor fuera de las ofertas populistas y fuera de los escándalos numerosos fue, por cierto, el impacto de la renuncia de Benedicto XVI, que antes de renunciar, la última cosa que hizo fue regalarle, no como jefe del catolicismo, sino como jefe de Estado, una audiencia a Monte. Justo le iba a preguntar por eso. Italia es un país del 80% cerca de la población es católica, y todo esto en el marco de esto del crimen organizado, que tiene un impacto brutal, pero es el único que no se ha impactado por la economía a todo esto, el crimen organizado, y además plagado de escándalos. ¿Cómo convive una sociedad católica con el machismo, con el crimen organizado, con la delincuencia, con los problemas económicos? También le pone un componente mucho más importante también. Sí, bueno, eso es parte de los grandes desafíos que tiene el catolicismo, ¿no? No solamente en Italia, sino en general, y de hecho mucha prensa internacional dice que la salida de Benedicto, por los motivos por los que sale, abre como un espacio de discusión valórica respecto a las cosas que uno después en Italia ve, digamos, a unos cuantos kilómetros está hablando una persona que dice que no puede seguir con los cambios, entonces que hay que cambiar de liderazgo, y a la vuelta de la esquina tienes un personaje gastando todo su dinero con tal de no quedar preso. ¿Es importante lo valórico en Italia, por ejemplo? Hoy por hoy, ¿cómo está la discusión?
Lo fue en cada una de las crisis anteriores. Lo fue en el enfrentamiento este-oeste, lo fue en la década del 70, cuando se habló de esta alianza del Partido Comunista con la democracia cristiana, lo fue con la caída por la corrupción generalizada en la cual estaba metido el Vaticano, a las mafias, de todos los viejos políticos, incluyendo a alguien que había sido primer ministro 7 veces, como Bettino Craxi. Y que un hombre que hizo famoso una frase, que lo único que perjudica más que el poder es no tenerlo. Por eso se escapó. Por eso se escapó, y en vez de combatir dentro de Italia, al final se fue a un país africano, árabe, y nunca lo pillaron. Pero el tema de fondo es ese. Hay una discusión valórica, muy importante, sobre todo en Italia, todo lo que tiene que ver con el Vaticano, porque no solo es una estructura de otro Estado, es una estructura totalmente metida desde el minuto que hay más cardenales italianos que todos los latinoamericanos, muy metida con Italia. Entonces es un elemento importantísimo, fundamental, y ojalá esto le sirva a los italianos para enfrentar temas en los cuales, escucha lo que voy a decir, no están mejores que nosotros. Ricardo Israel, lo tengo que... Muchas gracias. Estamos en el tiempo, Ricardo Israel, Lucía Damer, gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, se dice que hay problemas, habrá mucha dificultad económica en Italia, pero la política siempre estará en la península de Italia, en la península de la Bota. Nosotros seguimos dándole contexto a noticias internacionales aquí, en Cable a Tierra. Nos vemos la próxima semana.